Saludos cordiales tengan todos. Sean todos bienvenidos a lo que es la presentación de la construcción de instrumentos en una realidad hipotética. En este caso, dentro de lo que es el Instituto Universitario de Tecnología Elías Calixto Pompa y UTEC, Extensión El Tigre. El equipo investigador está conformado por Altuve Yoliana, Alexandra Romero y mi persona, Zulismar Gallardo. Siguiendo ese orden de ideas dentro de los procesos de investigación, se emplean instrumentos de recolección de información. Cada uno de ellos va asociado a las técnicas que se seleccionan. Los instrumentos de recolección de información nos van a permitir poder establecer interrogantes para poder desdibujar las realidades y los fenómenos que se van a analizar. De acuerdo a lo que establece el autor Palella y Martin para el año 2017, en su versión 2017, los instrumentos deben ser coherentes con el fenómeno que se va a investigar y debe contener características propias a la población que se pretende analizar. En el caso de la situación hipotética seleccionada, la del UTEC en su extensión El Tigre, la población que se considera son los docentes de la institución dentro de lo que es el contexto universitario a nivel de enfermería. En ese contexto, para la situación hipotética que se considera, el Instituto Universitario de Tecnología Elías Calixto Pompa y UTEC en su sede Tigre, extensión El Tigre, se considera lo que es la carrera de enfermería. En este orden de ideas, el UTEC es una institución que promueve lo que es la renovación pedagógica de toda su terna docente. El detalle es que estamos en una situación de innovación, de cambios continuos debido a lo que es la evolución de la informática en el día a día. Por supuesto, también eso influye en lo que es la motivación personal y muchos factores que pueden demarcar, atrasar o pueden permitir que la persona se sienta entusiasmada a innovar su praxis, adicionando herramientas, estrategias didácticas innovadoras para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en aula. Sin embargo, para el estudio actual se considera debilidades pertinentes a los docentes en lo que es la aplicación de estrategias activas, innovadoras, emergentes y que incluyan las TIC dentro de esa función. En ese orden de ideas, las investigadoras se proponen analizar el nivel de implementación de estrategias pedagógicas innovadoras en la praxis de los docentes de enfermería del UTEC Extensión El Tigre. Para poder lograrlo y crear instrumentos que sean eficientes y que nos permitan medir la realidad que se quiere estudiar, conocer para poder mejorar y optimizar, se deben considerar por lo menos objetivos específicos como lo es la de explorar las percepciones que tienen los docentes sobre los factores que pueden dificultar o facilitar ese proceso de enseñanza y de innovación pedagógica, y para ello debemos en ese contexto conocer, identificar el nivel de la planificación pedagógica innovadora de los docentes de enfermería. En ese contexto también debemos poder determinar el nivel con el que los docentes incluyen estrategias pedagógicas innovadoras dentro de su proceso de enseñanza, y por supuesto hay que evaluar cómo ocurre y el nivel de ocurrencia, o mejor dicho, el nivel de ocurrencia de la integración de las TIC dentro del proceso de enseñanza en aula por parte de los docentes de enfermería del UTEC Calixto Pompa. Gracias. En función de la intención investigativa planteada, el diseño de instrumentos es muy importante, puesto que en función de ello, Palella y Martins señalan que el instrumento debe ser coherente con la naturaleza del estudio y con las características de la población que se investiga. Esto implica seleccionar técnicas que garanticen la precisión, la pertinencia y la adecuación metodológica que corresponda a los mismos. En esta investigación, dirigida a analizar la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras en los docentes del UTEC Ampliación El Tigre, se emplean instrumentos desde los enfoques cuantitativos y cualitativos. Esto con el fin de captar tanto la frecuencia de uso de prácticas innovadoras como las percepciones y experiencias que las acompañan. Desde el enfoque cuantitativo se plantea como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario, el cual, citando a Palella y Martin nuevamente, es un instrumento constituido por un conjunto de preguntas que permiten obtener información específica de una población. Esto mediante un proceso sistemático y estandarizado.
En este caso en particular, nuestro instrumento posee 12 ítems, divididos en 3 dimensiones que derivan de las variables de la investigación, con escala de Likert, con puntos que van del 1 al 5, donde la opción 1 es nunca y la opción 5 es siempre. Las mismas autoras exponen que la escala de Likert es un tipo de escala ordinal que presenta una serie de características graduadas que permiten medir actitudes, percepciones o comportamientos. Cabe destacar que la intención investigativa, este instrumento será aplicado a la población objeto de estudio constituida por 12 docentes. En cuanto a la validez del instrumento, la que será aplicada será la validez de contenido. Continuando con la cita de las autoras Paley y Martins, explican que se establece mediante el juicio de expertos que verifican la correspondencia entre los ítems y las dimensiones teóricas. Esto explica que cada ítem debe estar relacionado con cada variable, estas referidas a las estrategias pedagógicas e innovadoras, evitando la ambigüedad o las formulaciones que no aporten información importante. Para garantizar esta correlación, el instrumento será revisado por 3 especialistas, que revisarán cada ítem del cuestionario considerando criterios como claridad, relevancia, coherencia y pertinencia, donde la claridad permitirá verificar que los ítems estén redactados de manera comprensible, la relevancia asegurará que cada ítem sea indispensable para medir la dimensión que corresponda, la coherencia permitirá evaluar la relación correcta entre el ítem y el constructo, y la pertinencia va a garantizar que el contenido del ítem sea adecuado al contexto del IUT Ampliación al Tigre. Además, como parte del proceso, será aplicado el índice de validez de contenido, el IBC, que es una técnica que permite medir el grado de acuerdo entre los expertos con respecto a la adecuación de cada ítem. En cuanto a la confiabilidad del instrumento, esta se relaciona con la consistencia interna del mismo. Según Hernández y otros, un instrumento es confiable cuando produce resultados estables y consistentes en aplicaciones sucesivas. Por tanto, para estimar la confiabilidad del instrumento, se plantea realizar una prueba piloto con 10 docentes del IUTED que posean características similares a la población objeto de estudio. El indicador utilizado será el coeficiente alfa de Cronbach, aceptando valores iguales o superiores a 0,70, que en función de la tabla de confiabilidad se interpreta como moderada, alta o muy alta. Además, finalmente, Paley y Martí también afirman que el coeficiente de alfa de Cronbach permite estimar la consistencia interna del instrumento, y la interpretación se realiza según los rangos establecidos en la tabla correspondiente. Continuando con el rigor metodológico de nuestra investigación, nos adentramos ahora en el plano cualitativo. Como bien señalan Paleya y Martín, las entrevistas cualitativas favorecen la obtención de información rica y contextualizada. En el contexto de UTEP, no buscamos solo datos aislados, sino captar dimensiones subjetivas, percepciones y vivencias de los docentes sobre su práctica diaria. Este instrumento es fundamental para explorar cómo se interpretan los desafíos de la innovación, una innovación pedagógica desde la voz de sus propios actores. Nuestra entrevista semiestructurada consta de 8 preguntas, abiertas y diseñadas para profundizar en la realidad institucional, que a través de ellas exploraremos desde el papel de las TICs en la enseñanza hasta las necesidades formativas y las barreras que dificultan la innovación. Hacer un instrumento flexible permite que el docente exprese con libertad sus experiencias positivas y recomendaciones, otorgándonos una visión fenomenológica que complementa perfectamente con nuestro análisis cuantitativo previo. Asegurar que estas interpretaciones sean fieles a la realidad de los participantes, aplicamos un riguroso proceso de validez. Primero, mediante el juicio de expertos, donde especialistas evaluaron la coherencia, pertinencia y adecuación del lenguaje al entorno del IUTEP. Segundo, realizamos una validez semántica a través de una prueba piloto con 2 docentes. Esto garantizó que cada interrogante fuera comprendida correctamente, eliminando ambigüedades ante la recolección definitiva de la información. La confiabilidad de nuestro estudio cualitativo se sustenta en 3 pilares: la triangulación de fuentes, contrastando entrevistas, cuestionarios y documentos; la auditabilidad, manteniendo un registro detallado de cada fase; y finalmente la saturación teórica.
Este último punto es crucial, ya que asegura que hemos profundizado lo suficiente en el campo, hasta que los datos comienzan a ser recurrentes, otorgando una solidez científica indispensable para una investigación a nivel doctoral. En conclusión, la combinación de ambos enfoques nos ofrece una visión holística y equilibrada de la realidad educativa en el UTED y cualquier universidad. Este diagnóstico preciso en el primer paso para fortalecer una cultura pedagógica enfocada y la transformación en el aprendizaje significativo. Con esto cerramos nuestra ponencia, agradeciendo su atención y quedando a su disposición para el debate académico. Muchas gracias.